O sea, en 2 semanas y media van a conocer nuestras 6 líneas restantes. Hoy vamos a hablar de las líneas de Beca Chile Crea, festivales y encuentros y creación y o producción de montajes escénicos. Quiero saludar también a Pablo, a Carolina, también presentarle a Matías Fuentealba. Mati trabaja conmigo directamente y también está conectado Diego, que es nuestro compañero que se encarga del ámbito estratégico transversal de la Secretaría Ejecutiva. A los agentes culturales de la región del Maule, un gusto saludarles. Espero que esta capacitación sea muy cercana, que podamos resolver las dudas que ustedes tengan. El material va a quedar disponible, así que no va a ser tan necesario que estén tan pendientes de anotar las cosas puntuales. Se los voy a compartir por intermedio de la Caro para que lo puedan tener. Y sin duda, durante todo este proceso, que van a ser 25 días hábiles, desde el día de ayer hasta el día 5 de agosto, vamos a estar muy disponibles para atender las consultas que tengan de nuestro proceso concursable. Contarles que vamos a hablar de la convocatoria 2026, el fondo regular, como se conoce internamente y poco sociabilizado, es distinto al FONDAR. El FONDAR atiende disciplinas distintas a las de artes escénicas, así es que solo para comenzar les cuento que vamos a hablar el contexto de las 3 líneas de postulación que abrieron el día de ayer, que abarcan únicamente las disciplinas de teatro, danza, circo, ópera, títeres, narración oral y el ámbito interdisciplinar, que para efectos de nuestro concurso se entiende como el cruce de dos o más disciplinas de las artes escénicas. Esta aclaración es súper importante porque nuestro canal formal de preguntas y atención ciudadana que vamos a tener disponible durante este proceso CIAC, las personas nos preguntan mucho cómo se entiende el ámbito interdisciplinar, y es que qué pasa si me combino con una disciplina que no es de las artes escénicas, corresponde a no postular al fondo. Les voy a ir contando en la medida que vayamos avanzando en la capacitación. Es una PPT bastante extensa, tiene 40 láminas, por lo tanto voy a avanzar lo más rápido posible pensando que van a ser cosas que después ustedes van a tener disponible para volver a leer. Lo que más me interesa es que poder presentar la información y que podamos luego abrir un espacio de preguntas, en el caso de que alguno de ustedes tenga alguna pregunta específica que hacer. Ojalá pueda resolverla el día de hoy. Algo súper importante, nuestra línea abrió ayer, así que eventualmente van a tener dudas posteriores. Así es que el día 9 de julio también van a quedar muy invitadas, invitados en el caso que se quieran sumar, quieran resolver alguna duda concreta, o ya en el caso que lo requieran también, claro, podemos gestionar una segunda capacitación si es que requieren quizás un apoyo adicional. ¿Ya? Con ello entonces voy a comenzar con la presentación. Espero ser clara. Les pido que si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, me interrumpa, no tengo ningún problema, para que podamos ir solucionando en el momento las consultas que ustedes puedan tener. Ya. También les comento que tengo a mis compañeras de equipo con reuniones paralelas y que eventualmente vamos a tener un puntito de cruce de audio. Espero que no sea un problema. Bueno, partimos entonces con la capacitación del concurso de la convocatoria 2026. Es nuestra primera apertura, abrió el día de ayer y les voy a comenzar hablando de las etapas de nuestra convocatoria. Lo primero y muy vital e importante es el registro en perfil cultura de todas aquellas personas que van a postular como responsables de los equipos de trabajo, pero también de las personas que van a conformar parte de los equipos de trabajo. Esta información debe estar actualizada al año 2025, donde deben agregar la máxima información posible respecto a sus experiencias o antecedentes que quieran que la comisión de especialistas conozca. El segundo paso es la postulación. Van a tener que completar el FUP de acuerdo a las condiciones y requisitos dispuestos en el mismo y las presentes bases. El punto número 3 es la evaluación de los proyectos. En este caso les cuento que nosotros nos juntamos en comisión colectiva. Los evaluadores son elegidos totalmente, la nómina completa es elegida por el Consejo Nacional de las Artes Escénicas. Nosotros somos garantes de este proceso, sin embargo, nadie del ministerio que sea funcionario público trabaja en estas mesas de evaluación, sino que está compuesta 100% por evaluadores externos que son especialistas en artes escénicas que se convocan a evaluar sus proyectos. Luego de ello tenemos la evaluación y asignación de financiamiento, tiene que ver con el proceso de entrega de resultados. Se espera que para la línea de becas y encuentros y festivales y encuentros, ya que becas Chile Crea y festivales y encuentros que comienzan su ejecución a partir del mes de enero, tengamos una entrega de resultados en el mes de diciembre y la segunda entrega de resultados va a depender de la definición que tomen las autoridades nacionales, ¿ya? En este caso, creación y producción, sépanlo de antemano, no va a tener una entrega de resultados en el mes de diciembre, sino que va a tener una segunda entrega junto a las otras 6 líneas de concurso.
Luego vienen las firmas de convenio, que quienes hayan postulado sabrán que es en un periodo de 30 días desde la notificación de la entrega de resultados. Ahí se coordinan con sus contrapartes regionales para poder ejecutar la firma de convenio. En el caso de alguna persona que resida en el extranjero, se coordina a su representante que esté debidamente formalizado como representante en la región donde se tiene domicilio legal. Sobre aspectos relevantes de esta postulación. En la disponibilidad presupuestaria, si bien se estima un presupuesto entre las bases de la convocatoria 2026, siempre va a estar sujeto a lo que se indique en la ley de presupuesto del año 2026. Esta ley de presupuesto es discutida durante el mes de diciembre del presente año, por lo tanto, recién ahí vamos a tener garantías de que el presupuesto que estamos estimando va a poder ser cumplido. Lo importante también va a ser el cumplimiento de la normativa legal vigente, especialmente lo que se refiere en materias de propiedad intelectual, los derechos de autor y derechos conexos. Es importante también considerar la contratación bajo la Ley de Arte y Espectáculo, que es garantía, da garantía al sector respecto a la correcta contratación de los trabajadores de las culturas y además cumple con el pago de obligaciones laborales y previsionales. Para ello les vamos a recomendar siempre revisar la guía de recomendaciones para una correcta contratación que va a estar disponible en la plataforma de fondosdecultura.cl. Algunas restricciones importantes, ya les comentaba la de las disciplinas. Nuestro fondo va a atender únicamente las disciplinas del teatro, la danza, el circo, títeres, narración oral, ópera y el ámbito interdisciplinar, que se entiende como el cruce de dos o más disciplinas de las artes escénicas. Si se postula únicamente a la disciplina de la ópera, solo podrá postular una región distinta a la región metropolitana, lo que no limita que en el equipo de trabajo puedan haber personas que residen en la región metropolitana. Esto en particularmente aplica para las personas responsables. Y lo último tiene que ver con que solo podrán postular a una línea, o sea, una vez a cada línea. Esto quiere decir que podrían postular a Beca Chile Crea, Creación y Producción, festivales sin problema, pero no podrían postular paralelamente a Magíster, Máster y Maestría y especialización en perfeccionamiento. Si llegasen a postular a más de una línea, nosotros vamos a considerar como válida únicamente la última y las demás van a ser declaradas fuera de convocatoria. El primer paso, registran perfil cultura. En este caso, ustedes deben crearse un perfil en la página www.clave.fondosdecultura.cl. Quienes ya tengan clave pueden ingresar directamente a revisar las convocatorias que están disponibles. Si es que aún no se encuentran registrados, en esa página les va a derivar arribita un pequeño cuadrito destacado donde dice regístrate aquí. En el caso de que ya estén registrados, olvidaron su clave, pueden acceder mediante su clave única o también pueden recuperar la clave en el caso de que no tengan la información de la clave única. O sea, hay bastantes opciones de poder ingresar a nuestra plataforma y si tienen algún problema mayor, siempre pueden recurrir a la plataforma CIAC para que nosotros podamos atender cualquier consulta que tengan de ingreso a Perfil Cultura. Segundo elemento importante, la actualización de sus perfiles culturas es importante ya que nosotros evaluamos en general las competencias y experiencias de las personas para el rol que se le asigna en el proyecto, considerando el año en curso. Es decir, evaluamos desde el 2025 para atrás las competencias y experiencias que tengan disponibles, por lo tanto, no va a bastar con que públicamente se pueda conocer su información profesional, ni va a bastar con que su currículum esté actualizado hasta el año 2000. No pasa muchas veces en que llega al 2010 y después no hay más actualizaciones. Se tienen que preocupar de poder actualizar su perfil cultura, agregar los antecedentes que consideren relevantes y obviamente que se vinculen al rol que les van a asignar en el proyecto. Luego de actualizar su perfil cultura, que va a ser en un círculo que aparece un lapicito, van a poder ver los concursos disponibles. Ahí van a estar todos los concursos disponibles, no solamente de arte escénica. Ahí les pido filtrar. Para el caso de las becas, deben considerar que hay un apartado distinto donde sale únicamente Beca Chile Crea y ahí se derivan las becas de todos los fondos del ministerio, pero para el caso de los festivales y encuentros y creación y producciones tienen que buscar el fondo de artes escénicas y luego filtrar por línea. Esa es la forma correcta de ingresar a nuestro fondo concursable. Luego van a encontrarse con un pequeño resumen, antes de crear su proyecto, con un resumen bien general, donde se ingresa la fecha de apertura, que ven es el día de ayer, 30 de junio. Para ello tenemos 25 días hábiles de apertura. Considerando esto, vamos a cerrar el día 5 de agosto. La fecha de cierre, deben considerar que nuestro horario de cierre cambia. Anteriormente era a las 17 horas, actualmente va a ser el día viernes, el día 5, que es día martes,
a las 3 de la tarde. Luego tienen que asegurarse de ser el tipo de persona que puede postular. Acá se va a evidenciar si pueden ser solo natural, solo jurídica o ambas. Y luego recordarles que nuestras líneas en general, a excepción de una línea futura, tenemos montos variables. Esto quiere decir que nosotros establecemos un monto máximo, pero ustedes pueden postular un monto más bajo que el máximo y un tope que sería el monto que se indica en la plataforma. Los aspectos relevantes para la postulación, lo primero que ya les comentaba, que están sujetos a la disponibilidad presupuestaria que nos otorgue la Ley de Presupuesto del año 2026. Lo segundo, que las postulaciones deben cumplir con todos los requisitos y obligaciones que establezca la Ley de Presupuesto Público del 2026. Había de ejemplo, se deja constancia que la Ley de Presupuesto 2025 estableció la obligación de los postulantes de informar relaciones de parentesco con autoridades, jefes de servicio, funcionarios públicos en cargos de alta dirección pública, y en el caso de personas jurídicas debían informar dicho parentesco en relación con las personas naturales que integran su administración. Lo tercero es dar cumplimiento a las disposiciones contempladas en la Ley 17336 de propiedad intelectual y otras leyes especiales en materia de derecho de autor y derechos conexos. Su incumplimiento será de exclusiva responsabilidad de quien postula. En cuarto lugar, la postulación debe considerar la contratación de los trabajadores de la cultura que participan cumpliendo distintas funciones, efectuando el cálculo correcto para el pago de obligaciones laborales y provisionales. Los contratos de trabajo permiten que el equipo pueda acceder a los beneficios de seguridad social en relación a su salud, cesantía, accidentes, entre otros. Nuevamente les recomiendo que revisen la guía de recomendaciones para una correcta contratación. Luego, siguiendo con los aspectos relevantes de postulación, tenemos que los antecedentes de la postulación deberán siempre ser presentados en idioma español. Si son en otro idioma, que podrían presentarles, por ejemplo, los magíster, máster y maestría, un programa de estudio que no esté necesariamente en español, ustedes pueden agregar ese programa, pero siempre deben agregar una traducción simple. Eso va a ser suficiente para que nosotros lo consideremos dentro del proceso de postulación. Si solo agregan el programa sin una traducción, vamos a considerar que el documento no está presentado, por lo tanto podría afectar la nota de evaluación del proyecto en el caso que sea un documento necesario para evaluación, y en el caso de ser un documento mínimo de postulación, este proyecto podría ser declarado fuera de convocatoria. Luego, por la sola presentación de postulaciones a esta convocatoria, el postulante declara que conoce y acepta el contenido entero de las presentes bases. Declara bajo juramento que toda la información contenida en ella es verídica, dando fe de su autenticidad. Y como ministerio nos reservamos el derecho a verificar que dicha información, y en el caso de que constatemos que contiene elementos falsos, podrá ser declarado fuera de convocatoria. Muy particularmente, uno de los requisitos que es esencial, sobre todo para aquellos que tienen una selección regional, es el certificado de domicilio. En este caso, desde el año 2026, no se van a aceptar declaraciones juradas, no se van a aceptar certificados emitidos de manera libre, sino que van a tener una restricción. Están establecidas las bases, por lo tanto va a ser súper importante que ustedes puedan corroborar el cumplimiento de este documento, ya que las declaraciones juradas ya no van a ser válidas para el proceso de acreditación del domicilio en la región. En sexto lugar, del cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria vigente en Chile, específicamente lo aplicable a la presente convocatoria y la ejecución del proyecto. Luego se deberá revisar el anexo 3, el cual contiene los aspectos administrativos a los cuales se sujetará la presente convocatoria, el cual se encuentra publicado en los fondos de cultura.gov.cl. En el anexo 3 pueden revisar la información que tiene que ver con nuevas exigencias administrativas que están solicitando desde este año. Y por último, en el caso de que la responsable tenga su domicilio en el extranjero, para la firma de convenio deberá designar un representante con domicilio en Chile. Lo que les quiero comentar acá es que si alguna persona postula desde el extranjero para efecto de la selección, nosotros vamos a considerar que la postulación es realizada de la región metropolitana, pensando en las cuotas regionales o los criterios de selección zonal. Sin embargo, al momento de la firma de convenio, en el caso de que quiera seleccionar a una persona del extranjero, va a firmar la persona representante en la región que tenga domicilio esta persona representante. Las restricciones de la convocatoria son similares a las de los otros años, y esto quiere decir que para el Fondo de Artes Escénicas no se van a considerar proyectos relativos a materias que sean competencia de otros fondos del Ministerio. Es decir, no vamos a recibir proyectos del Fondo de la Música, ni el Fondo Audiovisual, ni el Fondo del Libro, ni del Fondar. Si se postula un proyecto perteneciente únicamente a la disciplina en la ópera, la persona responsable no podrá recibir en la región metropolitana.
En el caso que lo pudiese hacer, aunque es muy poco probable porque la misma plataforma lo restringe, en el caso que llegase a ocurrir, la postulación será declarada fuera de convocatoria. Luego, las disciplinas, nuevamente las voy a comentar: teatro, danza, circo, títeres, narración oral, ópera, arte escénica y el ámbito interdisciplinar, entendido esto último como el cruce de dos o más disciplinas de las artes escénicas. Quiero hacer una aclaración inmediata respecto de si, por ejemplo, mi proyecto es de teatro y música o teatro y audiovisual. Puede postular nuestro fondo siempre y cuando la disciplina principal sea la de las artes escénicas, y en ese caso, si es que solo incluye una disciplina de las artes escénicas y otra disciplina que no es de las artes escénicas, corresponde postular a la disciplina principal del proyecto. Es decir, no correspondería postular al ámbito interdisciplinar, sino que correspondería postular al teatro, a la danza o al circo, según sea la disciplina principal de su proyecto, que siempre tiene que ser la de las artes escénicas para postular nuestro fondo. Ahora bien, si considera un proyecto que tiene como dupla de desarrollo artístico la danza y el fomento audiovisual, y es el fomento audiovisual el mayor protagonista del proyecto, en ese caso sí vamos a declararlo fuera de convocatoria porque presenta materias no relativas principalmente al Fondo de Artes Escénicas. ¿Ya? Luego, y finalmente, voy a reiterar que con la finalidad de mejorar la distribución de los recursos, solo se podrá postular una postulación por persona a cada una de las líneas, lo que no los inhabilita a postular a otras líneas de los fondos en general, no los inhabilita a postular otras líneas de concurso en nuestra convocatoria y no los inhabilita para postular en los equipos de trabajo de otros proyectos. ¿Ya? Sobre los tipos de gastos, voy a mencionar los tipos de gastos, pero estos no son para todas las convocatorias. En este caso, les recomiendo que ustedes puedan revisar la base de la convocatoria a la cual pueden postular, porque ahí se detallan qué tipos de gastos son los que pueden considerar. Sin embargo, les quiero explicar brevemente cuáles son los tipos de gastos en general para que los puedan entender al momento de leerlo en la base de la convocatoria. Tenemos 4 tipos de gastos en general. Becas Chile Crea se lo explicaré luego porque tiene una diferencia importante. Los primeros son los gastos de operación, los gastos necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades para las que fueron otorgados los recursos, que pueden ser, por ejemplo, alimentación, arriendos, vestuarios, materiales de autoconsumo, asesorías, recursos audiovisuales, servicios básicos, mantenimiento, reparaciones, artículos de librería, difusión, pasajes, peajes, combustible, entre otros. Todos los bienes que no subsisten luego de finalizar el proyecto se denominan como gastos de operación. Lo que va a ser importante que consideren ustedes es que estos gastos tienen que estar completamente fundamentados respecto del proyecto. Es decir, tengo que justificar dentro de mi proyecto por qué necesito un pasaje en avión, o por qué necesito pasaje en bus, o por qué necesito alimentación. Mientras eso esté correctamente fundamentado, la comisión de especialistas no podría realizar ningún comentario respecto a los valores, si es que les parecen muy altos, muy bajos. Lo único que podrían manifestar es respecto de si ustedes, por ejemplo, deciden agregar una cotización que no son obligatorias para nuestro fondo, pero si deciden agregar una cotización y el monto de su cotización no es coherente con lo que ustedes ingresan dentro del formulario, ahí sí podría haber algún tipo de rebaja de una rebaja de puntaje por la pérdida de coherencia entre lo que ustedes mismos adjuntan con lo que ustedes mismos señalan en el formulario. ¿Ya? En segundo lugar, tenemos los gastos en personal. Acá se incluye la asignación de persona responsable, que únicamente aplica para personas naturales que cumplen un rol dentro del proyecto. Es decir, yo no solamente por ser responsable del equipo, por ser responsable del proyecto, tengo que tener una remuneración, sino que yo tengo que asignarme una función, una labor dentro del proyecto. Para ello, hemos habilitado dentro del formulario un cuadrito que se llama descripción del rol, y ahí la asignación de responsable, ustedes deben señalar cuáles van a ser las acciones que van a aportar para el correcto ejecución del proyecto y el cumplimiento del objetivo. Entonces, eso va a ser súper importante. Es materia de evaluación, está incluido dentro de la evaluación de presupuesto. Por lo tanto, ustedes, al momento de incluirse como responsables, tienen que agregar un descriptor que diga cuáles van a ser sus labores dentro del proyecto. Luego comprende los gastos referidos a su equipo de trabajo. Un proyecto puede o no puede tener equipo de trabajo, sí. Lo que siempre deben considerar que nosotros vamos a evaluar que para lo que ustedes proponen estén todas las personas que cumplen un rol fundamental para cumplir con el objetivo. Respecto a las formas de contratación, si bien les comentamos que existe la ley bajo arte y espectáculos, también existen los contratos de trabajo, existen la contratación bajo la modalidad en horario, existe
las personas que se presentan ad honorem, lo que va a ser importante para ustedes es que esta postulación sea coherente, es decir, si existe subordinación y dependencia, tiene que ser un contrato de trabajo. Si es una persona que se dedica a las artes y espectáculos, tendría que ser un contrato de trabajo bajo la ley de arte y espectáculo. Si es una persona que no se dedica a las artes y espectáculos, podría ser solo un contrato de trabajo. Si no va a existir subordinación y dependencia, podría ser honorario también. Y en el caso de que la persona voluntariamente desee trabajar al honorario, también podría incluirlo en el proyecto. Importante para las personas jurídicas, a menos que su estatuto los permita, no pueden recibir remuneraciones dentro del concurso, ni tampoco pueden recibir una asignación de persona responsable. Sobre los gastos de inversión, son los gastos que son necesarios siempre para el cumplimiento del objetivo propuesto, son indispensables para el desarrollo de las actividades, y sobre este ítem lo que vamos a evaluar es la pertinencia de imputar el 100% del gasto del proyecto según la adquisición que se trate, su justificación y naturaleza del respectivo proyecto. Esto quiere decir, si nosotros vemos que el gasto que la persona está poniendo como inversión es posible que pueda otorgarse mediante un gasto de operación sin una justificación, podría tener una rebaja puntaje. Ahora, si por ejemplo, para la correcta ejecución de mi proyecto necesito un data con cierta característica que es muy particular, que no es posible obtenerlo mediante un gasto de operación, podría agregarlo como gasto de inversión sin problema, siempre y cuando ustedes se preocupen de justificar el por qué están considerándolo como un gasto de inversión. Y en cuarto lugar, tenemos los imprevistos, lo cual no puede ser el 2% del total solicitado al fondo. No se puede aumentar la asignación del responsable con este ítem, y es importante que no todas las líneas consideran los imprevistos. Por lo tanto, si lo consideran, mi recomendación personal es que ustedes siempre lo agreguen dentro de su proyecto para cualquier variación que pueda tener durante la ejecución de este. Si bien no es tanto al no exceder el 2%, pero siempre puede ser de utilidad para no tener que hacer una reconfiguración presupuestaria ante cualquier eventualidad. Ya, sobre quiénes no podemos postular. No podemos postular, no pueden postular las autoridades del ministerio, nosotros los trabajadores, ni la Caro, ni el Pablo, ni el Matías. Tampoco pueden postular personas contratadas bajo la modalidad honorario si es que sus convenios se lo prohíben. No pueden postular personas contratadas bajo la modalidad planta, contrata, código del trabajo de nuestra subsecretaría, ni de las secretarías regionales ministeriales, tampoco los miembros de la comisión de especialistas. Esto es súper importante. La comisión de especialistas que evalúa ese proyecto no podrá postularse dentro de esa línea, ni tampoco podrá ser parte del proyecto en ninguna de las etapas, incluida la posterior, incluida un gasto operacional, incluida un apoyo externo. No pueden ser parte de sus proyectos quienes hayan sido parte de la comisión de especialistas. La comisión de especialistas va a ser conocida para ustedes abiertamente el día de la publicación de los resultados, porque ahí nosotros liberamos la nómina especialista porque antes podría ser sujeto a alguna presión o algún tipo de pérdida de imparcialidad en el proceso de evaluación. Lo tercero, personas naturales, siempre que los proyectos presentados tengan como equipo de trabajo, como participante bajo cualquiera de las letras A o B, al momento de postular. Es decir, yo como trabajador del ministerio no puedo ser responsable de un equipo de trabajo, pero tampoco puedo ser parte de un equipo de trabajo, ¿ya? Es decir, quienes están inhabilitados en el punto 1 y 2 no podrán ser parte ni como responsables, ni equipo de trabajo, ni gastos operacionales, ni un apoyo futuro. Es decir, estamos totalmente inhabilitados. Y en cuarto lugar, son las personas que hayan sido condenadas judicial o administrativamente por incumplimiento de la normativa legal vigente. En general aplica para las personas jurídicas, pero también una persona natural que haya sido condenada judicial o administrativamente no podrá postular a nuestro fondo. Vamos con las líneas. Vamos con la línea Beca Chile Crea. No tienen grandes modificaciones respecto a la convocatoria 2025. En este caso buscamos financiar total o parcialmente proyectos individuales que incluyan solo un programa de estudios destinado a fomentar la formación profesional y el perfeccionamiento en artes escénicas. Para ello tenemos dos modalidades y la distinción es fundamental entre estas es una bastante sencilla. Los magíster, máster y maestrías son aquellos programas de estudios que me van a otorgar a mí un grado académico superior al de licenciado, ¿ya?
Hay programas en el extranjero, sobre todo, que pueden tener el nombre de máster o maestría, pero que no entregan siempre un grado académico. Entonces, acá lo que va a ser súper importante es que ustedes, para que puedan definir a qué modalidad postular, tienen que saber o consultar a la casa de estudios en la cual están interesados cuál es el grado académico que van a obtener. ¿Ya? Si les dan un grado académico, pueden postular la modalidad magíster, máster y maestría. Estos programas pueden ser desarrollados en Chile o en el extranjero, pueden ser desarrollados de manera presencial u online, o mixto también. Y el monto disponible para el caso de los magíster, máster y maestría va a ser de 18 millones de pesos, teniendo un monto disponible para la modalidad completa de 288 millones de pesos. Luego tenemos la especialización y perfeccionamiento. Acá tienen que considerar que son proyectos individuales con una única excepción. Corresponde al dúo circense. En el caso de que sea un dúo circense el que se quiere especializar, puede postular una persona más un integrante adicional. Y en este caso, la especialización y perfeccionamiento no te va a otorgar nunca un grado académico, sino que corresponde, por ejemplo, a programas de diplomados, clases magistrales, cursos, talleres, etcétera. Están detalladas las bases de la convocatoria, pero lo importante de esto es que ustedes puedan hacer esa distinción. ¿Podrían postular con un máster en esta modalidad, el programa que se llama máster? Sí, siempre y cuando no otorgue un grado académico superior al de licenciado, ¿ya? El monto máximo por proyecto van a ser de 6 millones y el monto disponible para la modalidad van a ser de 132 millones. Sobre los requisitos generales, la nacionalidad. Pueden postular personas de nacionalidad chilena o extranjera. Para el caso de esto último, y en realidad para los dos, tienen que tener una cédula de identidad otorgada por el Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile. ¿Ya? Ese va a ser el requisito fundamental. Edad. Para la especialización y perfeccionamiento puede ser de cualquier edad, pero para el magíster, máster y maestría, por el grado académico que va a ser superior al licenciado, tienen que ser mayores de 18 años. Y también vamos a pedirles documentos. Hay dos tipos de documentos que están indicados en el anexo número 2. Están los documentos mínimos de postulación y están los documentos necesarios para la evaluación. Lo que tienen que entender estos documentos es que marcan etapas importantes de este proceso. Los documentos mínimos de postulación son aquellos que ustedes tienen que adjuntar de carácter obligatorio y en el caso de que alguno de ellos falte, el proyecto podría ser declarado fuera convocatoria. También considerar que tienen que cumplir con la formalidad de ser presentado en idioma español. Si no, ya les comentaba que pueden presentar su traducción simple, puede ser realizada por ustedes, no es necesario que sea realizada por un experto ni que cumpla con una formalidad, pero que la información al menos esté disponible en español. Y para las becas Chile Crea les vamos a pedir. Les voy a explicar también de qué se tratan los documentos mínimos de postulación ahora y después les voy a pasar un poquitito más rápido. La autorización de derechos de autor sí corresponde. Esto aplica cuando ustedes, si al momento de la postulación, ustedes saben que van a trabajar con obras protegidas bajo el derecho de autor o derechos conexos, ustedes ya tienen ese conocimiento al momento de la postulación, tienen que agregar esta autorización de derechos de autor. Si en el caso de que durante la ejecución de su proyecto ustedes por algún motivo tengan que tener un reconocimiento a los derechos de autor, eso se puede hacer de manera posterior, porque ustedes no tienen cómo adivinar en esta etapa que va a ocurrir ello, pero siempre los van a tener que proteger. Eso también está incluido en el anexo 3 como un elemento importante de la normativa que aplica respecto a la protección de los derechos de autor. Luego está la carta de compromiso de los integrantes del equipo de trabajo. En este caso solo va a aplicar para el caso del dúo circense. Si una persona postula una especialización solito o solita, o también un magíster, máster y maestría, no requiere la carta de compromiso integrante del equipo de trabajo, pero si postula como dúo circense, su compañera o compañero de dúo circense tiene que presentar su carta de compromiso de incorporación al proyecto. Luego tenemos la carta de consentimiento de la comunidad indígena, si corresponde, también a una carta que se presentan bastantes dudas, pero una carta bastante sencilla. Esto tiene que ver si al momento de la postulación ustedes comprometen la realización de actividades en un territorio habitado por una comunidad, deben presentar una carta donde la comunidad presenta el consentimiento para que ustedes realicen dicha actividad en ese territorio, ¿ya? En este caso, siempre considérenlo que nosotros les vamos a pedir esta información al momento de la postulación. Por lo tanto, no tiene que ser una información que eventualmente ocurriría si es que yo ejecuto mi proyecto o durante el proceso de ejecución, sino que siempre la información tiene que ser al momento de la postulación. Y como cuarto documento, que va a ser también muy importante para el caso de las becas Chile Crea, es el documento oficial de aceptación. Este documento tiene que estar
puede estar en trámite, es decir, ustedes ya iniciaron el proceso de postulación, está en trámite su aceptación al programa de estudios. Puede estar también que ustedes ya lo aceptaron en el programa de estudios, también se puede incluir ese documento. O en el caso de que ustedes ya sean alumnos regulares, sobre todo en los magíster, máster y maestría, si ya van en el segundo año o van en un periodo intermedio, ustedes le pueden pedir a la casa de estudios su certificado de alumno regular. Entonces, para este documento que es necesario, o sea, que es mínima postulación, pueden incluir cualquiera de los tres. Un documento que indique que ustedes están con una aceptación en trámite, ya aceptados o como alumnos regulares. Lo que no va a poder ser reemplazado van a ser los documentos que ustedes van a tener la intención de postular en algún momento, ni que el programa de estudio aún no se abre y ustedes no saben si van a poder o no postular. Ya para ese caso no van a poder postular en nuestro fondo, sino que tendrán que esperar la convocatoria próxima para poder presentar ahí algún documento. Luego tenemos los documentos necesarios necesarios para la evaluación. Estos son documentos que son obligatorios algunos de ellos. En el caso de faltar, eso sí, no vamos a indicar que el proyecto se encuentra fuera de convocatoria, sino que se indica una rebaja dentro de la rúbrica de evaluación. Acá en este caso tenemos tres documentos. El primero es un documento para labores de cuidado en el caso de madres o padres de niñas o niños que estén desde la primera infancia hasta la última etapa de educación básica, es decir, hasta octavo básico, que requieran labores de cuidado para sus pequeños mientras ustedes están realizando su programa de estudio, lo pueden solicitar. Para ello deben acreditar que es responsable es padre o madre de este menor y cumplir con el documento indicado en el anexo número 2 de las presentes bases. En el segundo lugar tenemos la malla curricular y descripción del programa. Ahí mi recomendación es que ustedes puedan leer el anexo número 2, pueden ir chequeando que cumplen con todos los documentos que les pedimos y que no se les vaya a quedar ningún elemento fuera, porque en el caso de que alguno de los elementos no sea incluido, podría significar una rebaja de puntaje. Y en tercer lugar, lo marqué en naranjito porque es un documento diferenciador entre ambas modalidades. Si bien en ambas modalidades se llama igual, tenemos elementos solicitados que son distintos. Este documento se llama Antecedentes de Relevancia de la institución que imparte la formación. Sobre los gastos financiables, si bien al comienzo le hablaba sobre los 4 tipos de gastos generales que son correspondientes a nuestra convocatoria, Beca Chile Crea corre por su propio carril, en el sentido de que tenemos solo tipos de gastos limitados, restringidos y explicitados en las bases de la convocatoria. Para proyectos de formación presencial se pueden considerar la matrícula, el arancel, materiales de estudio y una actividad de transferencia que es obligatoria y que no puede superar el 2% del valor total solicitado al fondo. Para el proyecto de formación online podemos financiar lo mismo: matrícula, arancel, materiales de estudio y la actividad de transferencia. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre un programa de formación presencial y online? Tiene que ver con la asignación de la persona responsable. Si su programa es online, 100% online, no puede superar el 15% del valor total del fondo. Si es presencial, no hay un límite. Si es mixto o híbrido, tampoco hay un límite. ¿Ya? Y también puede considerar, en este caso, las labores de cuidado que se les mencionaba anteriormente. Ustedes pueden presentar en los gastos operacionales un monto asociado a las labores de cuidado, pero siempre deben garantizar cumplir con el documento requerido en la base de la convocatoria para asegurarnos de que sean padres o madres de este menor, que es desde la primera infancia hasta octavo básico. Los criterios de selección para Beca Chile Crea para especialización y perfeccionamiento. En primer lugar, vamos a asegurar la formación de al menos un postulante de las 16 regiones. Esto quiere decir que Maule tiene asegurado al menos un cupo. En segundo lugar, vamos a seleccionar el proyecto más alto de cada una de las disciplinas de las artes escénicas a nivel nacional, siempre y cuando las disciplinas no hayan sido cubiertas en el primer criterio. Y en tercer lugar, vamos a elegir de mayor a menor puntaje, sin importar ni la región ni la disciplina, sino que el orden de puntajes, y vamos a seleccionar con todos los recursos remanentes que nos estén en el concurso. En el caso que tengamos igualdad de puntaje, vamos a desempatar con los siguientes criterios de evaluación. Primero, que tenga mayor puntaje en coherencia interna. Segundo, en impacto potencial. Tercero, en currículum, competencias o experiencia. Para los magíster, máster y maestría también garantizamos que al menos una persona del Maule pueda asegurar un cupo a magíster, máster y maestría. En el caso de que luego de pasar este primer criterio de selección tengamos aún recursos disponibles, vamos a ordenar de mayor a menor puntaje, sin importar la región de residencia de la persona postulante,
para financiar todos los recursos que tengamos disponibles. ¿Qué va a ser importante acá? Las personas que residen en el extranjero y que sean eventualmente de la región del Maule, nosotros vamos a considerar que son de la región metropolitana para efectos de asignar recursos. Es decir, solo vamos a considerar el domicilio de la persona que postula en la región para la selección de al menos un proyecto por región. Luego, ¿hay alguna duda con Beca Chile Crea? Claro. Sí, quería solo como para ver si quedaba un poquito más claro. Eso quiere decir, como hay priorización como por regiones, quiere decir que, por ejemplo, si yo soy del Maule y tengo 95 puntos versus la RM, que hay 10 proyectos con 100 puntos, se va a elegir, por ejemplo, uno de RM y luego vendría yo, por ejemplo, con 95 puntos del Maule, luego el de, o sea, puede variar y aunque tenga menos puntaje, podría ser seleccionada la mayor por sobre otro que tiene más en una región como RM. Sí, eso significa. Ya, ya, Significa para que que, el criterio de selección garantiza que la región va a tener al menos un para, proyecto seleccionado. Esto ya, siempre y cuando sean proyectos elegibles, ¿ya? sí, 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 sí. Igual algo importante, el ejemplo de los 100 puntos. Si, por ejemplo, el Maule Sí, tuviese 3 proyectos con 100 puntos, vamos a financiar los 3. O sea, no vamos a poder desempatar entre los 3 proyectos con 100 puntos. Por lo tanto, por regla general en el concurso, todos los proyectos que tienen 100 puntos sí o sí obtienen financiamiento, sin ninguna discusión, ¿ya? Lo que sí tendríamos que ver cuando hay, por ejemplo, 99,6, 99,8, ya ahí podríamos tener una diferenciación. Pero en cualquier región, bajo cualquier circunstancia, si hay más de un proyecto con 100 puntos, se financian todos los que tengan 100 puntos y además se cumple con el criterio de selección. Es decir, un ejemplo extremo, no sé, hubiesen 16 proyectos de la RM con 100 puntos, no va a quitar que tengamos que seleccionar igual, al menos uno de cada una de las regiones. Y así con cualquiera de las regiones que pudiese tener este ejemplo, ¿ya? Ahora, vamos a pasar a la línea de festivales y encuentros. Esta convocatoria tiene por objetivo el financiamiento total o parcial para proyectos vía presencial o mixto. Esto quiere decir presencial con transmisión en vivo que fomenten la realización de festivales, ferias y encuentros en el territorio nacional que permitan la visibilización de la arte escénica. Además, que estas instancias propicien la generación de redes de vinculación e intercambio cultural, la comercialización y difusión de la oferta programática del sector. En naranjito aparece la modificación de lo que fue la convocatoria 2025 y tiene que ver con que ya no vamos a poder realizar festivales de carácter online, ni tampoco híbridos, sino que va a ser o presencial con transmisión en vivo. Si vieron en los gastos operacionales, ahora se puede agregar también los registros audiovisuales en el caso que ustedes quieran agregar un registro audiovisual posterior. No habría ningún problema siempre y cuando se justifique ese tipo de gasto. Y tenemos dos modalidades, la modalidad de festivales y encuentros regionales y los festivales y encuentros nacionales. ¿Qué es lo particular? Los festivales y encuentros regionales pide que la parrilla programática se consideren al menos 70% de artistas locales dentro de esta parrilla, ya sean artistas o compañías, y para el caso de la región extrema, que no corresponde a su región particular, les vamos a exigir al menos el 50%. El monto máximo por proyecto para los festivales regionales es de 30 millones, el monto máximo disponible son de 660 millones y tienen que realizar al menos una actividad complementaria, que puede ser un taller o un conversatorio, y para ese taller o conversatorio nosotros les exigimos dentro del anexo número 2 los requisitos que deben cumplir, ¿ya? Luego tenemos los festivales y encuentros nacionales, donde deben incluir al menos dos actividades complementarias. Tienen que incluir al menos un 50% de artistas de regiones distintas a la de realización. Es decir, yo voy a postular al Festival Nacional que se va a hacer en el Maule. Para el caso de los festivales regionales, tengo que garantizar que al menos el 70% de mi parrilla programática estén considerados artistas locales, ya sea un artista o compañía. Y aquí es súper importante, cuando hay una compañía no contamos el número de personas, contamos la compañía como tal, ¿ya? Y en el caso de los festivales nacionales que pueden ser realizados en el Maule, ustedes deberán considerar que al menos un 50% de la parrilla sea de otras regiones. También puede ser del extranjero, otras regiones distintas a la región de origen.
El monto máximo para los festivales y encuentros nacionales es de hasta 55 millones. En ambos casos son montos variables, por lo tanto podrían solicitar el máximo o menos que ese presupuesto. Sobre los documentos, tenemos el documento mínimo de postulación. No me voy a detener en lo que ya he explicado, pero si es que hay alguno nuevo les voy a comentar. Tenemos la individualización de derechos de autor, si corresponde. Acá viene un documento nuevo, que es la individualización de directores, administradores, representantes, constituyentes, accionistas y socios titulares según sea el caso. Si ustedes postulan como una persona jurídica, les vamos a pedir que adjunten una nómina donde identifiquen a todos sus directores, administradores, representantes, constituyentes, accionistas y o socios, porque tenemos que corroborar que ninguna de estas personas incumpla con las incompatibilidades de postular, es decir, que ninguna sea autoridad del ministerio, ni trabajador, ni miembro de la comisión especialista. Ese es el objetivo de obtener este documento. En tercer lugar, la carta de compromiso del integrante del equipo de trabajo. Recordar siempre que la carta de compromiso del equipo de trabajo debe identificar el proyecto en su folio, en su nombre, porque muchas veces hay personas que postulan a más de un proyecto donde las cartas de compromiso del equipo se cruzan. En el caso que esta carta no corresponda al proyecto, es una causal para declararlo fuera de convocatoria. Así que les pido poner especial atención que la carta de compromiso identifique el folio y el nombre del proyecto. Caro Sangüesa. Pame, gracias. Antes que se me pase nomás, es persona jurídica en su totalidad, porque antes estaba focalizado un documento así, pero para personas con fines de lucro. Ahora es para todos. Con y sin fines de lucro deben individualizar a sus directorios. Solo con fines de lucro, Caro. Solo con fines de lucro, ya, se mantiene. Sí, 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 se mantiene solo para las personas con fines de lucro esta individualización de sus directores, etc. Luego tenemos la carta de consentimiento de comunidad indígena, que ya les comentaba de cuál es el tenor de la presentación. Y en quinto lugar, se suma un documento nuevo. Este documento nuevo es importante porque lo exige la ley y tiene que ver con los estatutos o acta de constitución de la persona jurídica en el caso de que sea una persona jurídica privada. Em, en este caso, solo van a servir esos dos documentos. El año pasado tuvimos que aclarar varios proyectos fuera de convocatoria porque pese a ser personas jurídicas privadas no adjuntaron este documento. Es súper importante leer el formulario, ya que en el formulario se señalan preguntas. Señala si ustedes son personas jurídicas privadas, van a tener que cliquear. Si son con o sin fines de lucro, también tienen que cliquear y de ahí va a depender que se le habilite el campo para subir el documento. Ya, perdón. Ya, tenemos los documentos necesarios para la evaluación. En ambos casos tenemos las cartas de interés de exhibición y en ambos casos tenemos las cartas de interés de difusión. La carta de exhibición para los casos de los festivales son obligatorias. Es decir, yo debo comentar dónde voy a exhibir mi obra, quién es el tercero que va a proponer un espacio, o donde yo ya tengo cierta garantía de que voy a realizar mi proyecto como exhibición del festival. Pero para el caso de las cartas de interés de difusión es distinto. Es un documento condicional. Esto quiere decir que si yo, al momento de la postulación, no sé todavía cuál va a ser mi estrategia de difusión, no sé, por ejemplo, si lo voy a pasar por la radio regional o por un diario particular, yo esa carta la puedo condicionar. Es una pregunta del formulario, es súper importante porque también esto impacta la evaluación. Es decir, si yo declaro en el formulario que no voy a requerir la carta de interés de difusión porque no hay un tercero comprometido en mi proyecto para difundir, pero después yo en mi plan de difusión pongo, eh, voy a difundir por radio cooperativa, por la radio regional de Maule, y estoy comprometiendo a terceros, pero marqué que no, eso va a ser un problema y va a significar una rebaja de puntaje. Por lo tanto, lo que les voy a recomendar es que todas estas preguntas que aparecen al inicio del formulario las puedan leer bien, puedan entenderlas y en el caso de tener alguna duda con alguna respuesta, nos puedan preguntar para poder orientarlos a ver si es que corresponde o no eh, adjuntar este documento, ¿ya? Pero siempre va a ser lo más sencillo posible es preguntarse, ya, si yo actualmente al momento de postular comprometo o no comprometo a un tercero, ya sea en exhibición o difusión, tengo que adjuntar una carta. Si no comprometo y, por ejemplo, digo en el plan de difusión, voy a considerar radio, televisión, redes sociales, etcétera, pero no menciono a ningún tercero en particular, puedo no adjuntar esa carta, ¿ya?
Luego tenemos la propuesta programática de actividades complementarias, documento exigido para ambas modalidades, tiene características particulares para cada una de estas, por lo tanto les pido que puedan revisar el anexo 2, donde aparecen los requisitos que tienen que cumplir estos programas como tal. ¿Cómo vamos a evaluar? Para el caso de los festivales regionales, la viabilidad técnica financiera vale un 20%, la calidad un 40%, el impacto cultural y social un 40%, y los festivales y encuentros nacionales valen un 30%, la calidad un 40% y el impacto cultural y social 30%. Mi recomendación para ustedes es que ustedes al momento de tener preparada su postulación puedan ver la rúbrica de evaluación que está identificada en las bases. En la primera parte de las bases, que son las bases administrativas, ahí van a poder revisar cuál es la rúbrica de evaluación y ir corroborando que cumplen con todo. Por ejemplo, lo más clásico es partir con que sea pertinente al objeto de la convocatoria y la modalidad elegida. Es decir, ustedes puedan tener certeza. Bien, postulé bien a festivales regionales porque el 70% de mi parrilla programática es de la región. Check, cumplí. O quizás se dan cuenta que no, que el porcentaje no le alcanza, por lo tanto tienen que postular a festivales nacionales. También es un momento para corroborar que su postulación es pertinente. En segundo lugar, por lo general se evalúa que en el equipo de trabajo estén todos quienes cumplen un rol fundamental. Asegúrense en esa etapa de que todas las cartas estén adjuntas de su equipo de trabajo, que el rol fundamental que cumplen esté descrito dentro de los cuadritos, que ustedes como responsable, en el caso de ser una persona natural, esté descrita su función en el proyecto. Y presupuestariamente vamos a evaluar, por ejemplo, para el personal, que sus horas de trabajo tengan un valor hora que no sea variable. Esto quiere decir, nosotros nunca vamos a evaluar si ustedes quieren asignar 5.000 pesos valor hora o 100.000 pesos valor hora, va a ser libertad de ustedes. Lo que vamos a evaluar es que si yo un mes, por hacer una misma labor, me pago 20.000 pesos la hora y el otro mes me pago por la misma labor 30.000 pesos la hora y el que sigue 15.000 pesos la hora, eso es lo que va a tener una rebaja de puntaje porque pierde coherencia la fundamentación del proyecto. Esto va a ser siempre independiente de la carga horaria que tengan. Obviamente, un mes podrían tener el valor hora 20.000 y tener 10 horas y el próximo mes tener 30 horas, por lo tanto el monto va a subir. Eso es lógico. Lo que no es lógico es cuando ustedes no nos dan alguna razón de por qué el valor hora cambia. ¿Ya? Esas son las principales rebajas de puntaje para el caso del ámbito presupuestario. Bueno, luego en calidad se va a evaluar que ustedes cumplan con la propuesta programática y las actividades complementarias que se solicitan, que además de incluir los elementos, o sean presentados de manera clara, detallada y coherente. Y finalmente, el impacto cultural y social tiene que ver con el contexto de realización y el plan de discusión que ustedes van a proponer. Pueden postular personas naturales, jurídicas, ya lo adelantamos. Las únicas personas excluidas en este caso son las sociedades de hecho, que no pueden postular a nuestro fondo. Los tipos de gasto para los festivales son operación, personal e inversión, que ya les comentaba un poco cómo se desarrollan. El cofinanciamiento no es obligatorio y sus proyectos pueden comenzar a ejecutarlo a partir del mes de enero, teniendo un plazo máximo de ejecución 12 meses. Esto quiere decir que estos proyectos pueden partir en enero, pero también pueden partir en febrero, en agosto, en septiembre, pero fecha máxima de inicio va a ser siempre el 31 de diciembre del 2026. Los criterios de selección, para el caso de los festivales y encuentros nacionales, vamos a elegir el más alto puntaje de cada una de las zonas que está descrita en la base de la convocatoria. En su caso, vamos a elegir de la zona centro-sur, que corresponde a las regiones de Libertador Bernardo Higgins, Maule, Ñuble, Biobío. Esas son las regiones con las cuales ustedes van a estar en esta pseudo competencia para la selección para los festivales y encuentros nacionales. Y para el caso de los festivales regionales, vamos a garantizar que al menos tengamos un seleccionado de cada una de las 16 regiones del país, es decir, vamos a seleccionar al menos un responsable de la región del Maule para realizar un festival regional. Luego vamos a seleccionar por disciplina y en el caso que tengamos recursos remanentes, es decir, recursos disponibles, seleccionar de mayor a menor puntaje sin importar ni la región ni la disciplina de la persona que postula. Y pasamos, no sé si hay duda con la línea festivales o voy a pasar con la línea de creación y producción de montajes escénicos. Ya. Que esta convocatoria tiene por objetivo entregar financiamiento total o parcial para proyectos de creación y producción o solo producción de montaje escénico. Puede ser vía presencial, que implique la materialización y exhibición de una puesta en escena que no haya sido estrenada con anterioridad. Se podrán considerar las acciones que involucran el proceso creativo para el montaje de una obra, tales como la investigación para la creación,
la conceptualización teórica o práctica, el diseño integral, su realización, la experimentación, los ensayos, las temporadas de funciones y otras propias de un montaje escénico, como también todos los elementos que impliquen una puesta en escena. Es decir, ustedes pueden tener una idea y eso es lo que podemos financiar en creación y producción porque vamos a financiar la idea hasta la puesta en escena. Marqué aquí con negrita y con subrayado algo súper importante, porque es un cambio para el 2026. Las iniciativas financiadas deben realizar una temporada con un mínimo de 3 funciones en la región de postulación. Es decir, quien postule, quien sea responsable del proyecto, tiene que ser de la región del Maule. En este caso no pueden postular desde el extranjero, porque si no serían considerados la región metropolitana. Tienen que ser de la región del Maule. La exhibición va a ser en la región del Maule, garantizar al menos 3 funciones en la región y donde al menos el 50% de su equipo de trabajo también va a ser de la región del Maule. ¿Ya? Eh, este es un enfoque territorial que ha decidido implementar la Secretaría Ejecutiva conjuntamente con el Consejo Sectorial de Artes Escénicas a propósito de algunas solicitudes, algunos reclamos también, por decirlo de alguna manera, que hemos recibido respecto de que las creaciones y producciones finalmente no eran un aporte a la región como tal. Por lo tanto, ¿qué va a ser importante? O aclaración. ¿Podemos hacer funciones en otra región? Sí. Pero ¿qué es lo que les vamos a pedir? Es que al menos 3 de estas funciones sean realizadas de la región de origen de la persona postulante, que es donde el responsable va a determinar su domicilio. Y en el caso de las personas jurídicas, el domicilio es donde está inscrito su domicilio legal. Eso va a ser súper importante también, no solamente el domicilio que indican en el perfil cultura, sino que las personas jurídicas tienen que tener domicilio legal en la región de postulación. Se va a verificar el momento de la firma de convenio y también su equipo de trabajo tiene que residir en la región. Podrían venir de otras regiones, sí, siempre y cuando respetemos que al menos el 50%, incluida la persona responsable, estén dentro de la región, ¿ya? El monto disponible para esta línea pasó de ser de 1.800 millones, este año crece bastante, pasamos a tener 2.715 millones. El monto máximo por proyecto para el teatro, danza y circo de 30 millones, para el caso de la ópera 35 millones, para el ámbito interdisciplinar y los criterios de 25 millones y para la narración oral de 15 millones. ¿Ya? Los documentos necesarios mínimos de postulación, la autorización de derecho de autor si corresponde, el nivel de sesión de directores si corresponde, carta de compromiso del equipo de trabajo si corresponde, carta de consentimiento de comunidad indígena si corresponde, estatuto de acta de constitución vigente en el caso de que la persona sea una persona jurídica privada y para los documentos necesarios de evaluación. Está la carta de interés de exhibición, es obligatoria, la carta de interés de difusión es condicional, es decir, si yo ya sé con quién me va a difundir, la agrego, si es que no lo sé, no la agrego, pero eso tiene que ser coherente con lo que ustedes postulen en la formulación. La propuesta artística, que es libre, tiene un descriptor de todo lo que vamos a requerir que agregue, pero en el caso de la propuesta de dirección y diseño integral y el plan de producción, son documentos que tienen una cantidad de páginas máximas. Esto es súper importante. Las páginas, la cantidad de páginas es materia de evaluación. Es decir, en el caso que exceda la cantidad de páginas máximas, podría significar una rebaja de puntaje. Por lo tanto, siempre prestar atención en esos elementos. También otra cosa importante, ustedes pueden agregar links en la postulación, sí, pero bajo ninguna circunstancia estos links van a reemplazar ninguno de los requisitos que exigen las bases. Pueden ser links referenciales, que ustedes quieren mostrar algo más del trabajo, lo pueden hacer, pero siempre deben considerar que eso no reemplaza los requisitos de evaluación, ni tampoco necesariamente van a ser materias de evaluación. Es algo referencial que ustedes agregan para que las personas puedan tener una idea quizás más clara de lo que es su proyecto de creación y producción. Los criterios de evaluación van a ser de viabilidad técnica 30%. En viabilidad técnica es donde se evalúa si ustedes cumplen o no con el número de páginas máximo. Por lo tanto, los invito nuevamente a que revisen las rúbricas de evaluación, vayan haciendo un check de lo que cumplen o no cumplen. Luego está la calidad, donde evaluamos las 3 propuestas, la artística, la de dirección, diseño integral y el plan de producción. Y luego está el impacto disciplinar, donde vamos a ver el aporte que tiene para la disciplina, considerando que estas son modalidades por disciplina. Vamos a ver también cuál va a ser su plan de difusión y el contexto de realización de su montaje, considerando que cumple con el 50% de personas integrantes en el equipo de trabajo de la región y que incluyan al menos 3 funciones en la región de residencia donde se va a ejecutar el proyecto. La selección va a ser, para teatro, vamos a elegir los 2 proyectos de cada una de 16 regiones, es decir, al menos 2
obras de teatro se van a estrenar en la región del Maule durante el año 2026, donde al menos el 50% del equipo de trabajo va a ser de la región. En el caso de que existan recursos remanentes o que no haya un proyecto elegible en todas las regiones, vamos a seleccionar de mayor a menor puntaje. En el caso de la ópera, todos los recursos tienen que ser destinados a regiones distintas a la metropolitana, por lo tanto, eventualmente podría postular un proyecto de ópera en la región de Maule. En el caso de danza, vamos a elegir al menos un proyecto para cada una de las regiones, por lo tanto, al menos un proyecto de danza se va a financiar en la región del Maule. Luego vamos a elegir al menos un proyecto por cada zona. Esto quiere decir, una vez seleccionado uno por región, vamos a seleccionar adicionalmente uno por cada una de estas zonas. Y en el caso de que existan recursos remanentes y proyectos elegibles, vamos a financiar de mayor a menor puntaje sin importar ni la región ni la zona de postulación de la persona responsable. Para el caso de circo, títeres e interdisciplinar, tienen un criterio que es bastante particular. Lo que les corresponde a ustedes, para la zona centro-sur, que es donde está marcada la región del Maule, vamos a seleccionar dos proyectos de la zona. Esto quiere decir que podrían ser los dos del Maule, o podrían ser uno del Maule, uno de O'Higgins, o podría ser ninguno del Maule, y podrían ser de Ñuble y Biobío. Pero lo que sí tienen que considerar que vamos a tener dos proyectos en esa zona, al menos financiados con nuestro fondo para la modalidad de circo, títeres y el ámbito interdisciplinar. Para el caso de la narración oral, vamos a seleccionar con cuota regional. Esto quiere decir que no hay garantías de que vamos necesariamente a seleccionar un proyecto de la región de ustedes. Sin embargo, vamos a garantizar que al menos un 50% de los recursos disponibles sean destinados a postulantes que residen en la región distinta a la metropolitana. ¿Qué pasa con los remanentes? Los remanentes son los recursos disponibles que quedan luego de la selección, que puede ser, por ejemplo, si el monto máximo para teatro, danza y circo de 30 millones y tenemos 5 millones disponibles, sabemos que con esos 5 millones no nos alcanza para cubrir otro proyecto, por lo tanto esos 5 millones se consideran recursos remanentes, que también podrían señalarse como recursos disponibles luego de la selección. Vamos a juntar todos los recursos remanentes disponibles de todas las líneas de creación y producción. Vamos a ver cuánto es el monto que nos da y si nos alcanza para financiar más proyectos, vamos a hacer en ese mismo ejercicio un financiamiento adicional a la selección regular. ¿Ya? Eso va a ser informado mediante la resolución que fija los resultados. También en esta instancia el Consejo Nacional de Lista Escénica tiene la facultad de poder financiar listas de espera. A propósito, que ya vamos a conocer el monto asignado mediante ley de presupuesto. Y en el caso de las creaciones y producciones, pueden postular personas naturales, personas jurídicas. Recuerden siempre el domicilio legal de la persona jurídica va a ser muy importante. También consideren que las personas jurídicas no pueden tener asignación al responsable, las personas naturales sí, siempre agregando el descriptor de la función que van a realizar en el proyecto. Acá, si alguien tiene un equipo de trabajo que no sea tan especialista en rendición financiera, no sea tan especialistas en contratos de trabajo, acuérdense que los gastos operacionales pueden agregar asesorías, pueden asesorías legales, asesorías financieras, van a estar incluidas dentro de los gastos operacionales, por lo tanto, si ustedes consideran pertinente agregarlo, no tengan temor a hacerlo, siempre y cuando esté correctamente fundamentado, ya porque va a ser de una súper ayuda para ustedes el que cuenten con estas asesorías dentro del proyecto que puedan financiar con el monto disponible para rendir mejor sus proyectos o no tener ninguna complicación o duda en este proceso. Cofinanciamiento no es obligatorio, pueden partir a contar del mes de marzo y 12 meses de ejecución. Esas son nuestras tres líneas. Ahora, muy rápido les voy a contar cómo es el proceso de postulación, solamente para que les quede una recuerdo, pero les voy a mandar esta PPT para que lo puedan leer con detalle. Cuando ustedes ingresan a los foros de cultura, van a los concursos disponibles, filtran por artes escénicas o becas Chile Crea según la línea que quieran postular, van a poder empezar a crear un proyecto. Tienen que agregarle un nombre a su proyecto. Recuerden que ese nombre va a ser por el cual lo vamos a identificar posteriormente. Se les va a asignar un folio, por lo tanto también va a ser importante. Luego les va a aparecer esta pantalla, donde aparece el resumen, la estadística, el equipo de trabajo, el territorio, la formulación principal, los documentos adjuntos, la actividad, el presupuesto y la validación de envío. Estadística, recuerden y consideren que nunca va a ser evaluada. Los evaluadores nunca tienen acceso a esa información, sino que tiene que ver con un reporte que nosotros realizamos a nivel nacional para el Ministerio de Desarrollo Social. Por lo tanto, es importante contestar esta encuesta, sí, pero bajo ninguna circunstancia esto es materia de evaluación, ¿ya? Entonces, una vez que ustedes leyeron las bases de la convocatoria o se recuerdan un poco lo que yo les comenté anteriormente,
van a la página clave.fondosdecultura.cl, ingresan, eligen su fondo al cual quieren postular y comenzamos con la elaboración del proyecto. Acá les va a aparecer en el resumen la identificación de su proyecto, cuándo lo crearon, cuándo es la fecha de cierre, dónde están las bases disponibles, y ustedes van a empezar a incluir información, van a ver el equipo de trabajo, donde van a agregar sus cartas de integrante del equipo de trabajo. Hay una planilla disponible la cual ustedes pueden descargar y llenarla con la información de su proyecto. Lo que les pido mayor atención en este campo es que puedan ver que el folio corresponda al proyecto, el nombre corresponda al proyecto, el responsable del equipo sea identificado en esta carta de compromiso, porque en el caso de ser algunos elementos faltantes o que no sea coherente con la postulación, de verdad podría significar que el proyecto quede declarado como fuera de convocatoria, por lo tanto el responsable tiene una gran labor y responsabilidad ahí de mirar que toda esta parte esté correctamente ingresada. Nos pasa mucho también que presentan una carta a nombre de la Caro y a nombre mío la misma carta. Eso tampoco puede ocurrir. Entonces hay que súper revisar el apartado de equipo de trabajo. Luego, adjuntar esta carta. Súper importante. Luego, la región de ejecución, en este caso para las creaciones y producciones, recuerden que siempre la región de ejecución va a ser donde ustedes residen, la persona responsable, pero para el festival y encuentro puede ser otra, puede ser extranjero, puede ser a nivel nacional, ahí tienen que seleccionarlo ustedes. Si alguien postula al extranjero debe indicar la región de residencia de la persona representante. En el caso que esté seleccionado, ahí es donde va a firmar convenio. Para la selección vamos a considerar que es RM, solo para ese efecto. Luego tienen que agregar un correo electrónico que debe estar siempre mirándolo por cualquier información. Nosotros siempre ocupamos como el canal oficial, debe agregar 2 cuentas. Ahí vamos a informar sobre la red de selección, informamos sobre la fuera de convocatoria, informamos sobre cualquier información relativa al fondo que usted haya postulado, informamos en ese correo electrónico. Ahora también puede agregar una dirección donde podremos informar por carta certificada. La dirección tiene que estar actualizada. En el caso que tenga un cambio de dirección, tiene que informarlo, porque el solo cambio en el perfil cultura no actualiza la información en su proyecto. ¿Ya? Caro. Sí, quiero fortalecer que es de suma importancia el dato de los correos electrónicos, que los actualicen, que los indiquen, que sea algo, una casilla que no esté llena, una casilla que no hayan perdido la clave, porque el mayor problema que tenemos de contacto posterior es efectivamente que ese no es mi correo, o muchas veces pasa que ponen el correo del responsable del proyecto y de una de las personas del equipo de trabajo, y si por X motivo esa persona del equipo de trabajo después se cambia, nos empiezan a decir, pero no me escriban más. Estos son los contactos que nosotros ministerialmente como contrapartes tenemos permanentemente, a no ser que el responsable diga lo contrario y pida un cambio. Pero es de suma importancia que tengan ojo con los correos electrónicos, porque pasa mucho que tenemos distintas situaciones con justo con este ítem. Así que quería fortalecer aquello. Sí, gracias, Caro. Igual, como errores frecuentes, puede ser que, por ejemplo, los correos Hotmail a veces son CL o .com. Hay personas que ponen CL cuando son .com, entonces después rebotan. Presten atención de que esté bien escrito el correo. Yo creo que eso también va a ser importante para que no se puedan perder ninguna información importante relativa al concurso, pero siempre van a poder corregirlo en el caso de, no sé, fuerza mayor, perdieron la clave, nunca lo pudieron recuperar, pero deben informarlo directamente para que nosotros también nos demos por enterados que hubo un cambio, ¿ya? Em, la formulación principal. Acá es súper importante las preguntas que les hacía yo mención sobre los documentos mínimos de postulación, que son aquellos que pueden eventualmente arrojar un proyecto fuera de convocatoria. En la formulación principal, estas preguntas son fundamentales. Que ustedes las lean más allá de hacer el clic de sí, no, sí, no, sí, no. Que puedan leer el contenido, que puedan ver el texto de ayuda, que este mismo texto de ayuda que aparece en la base de la convocatoria. Si tienen dudas respecto de cómo responder, háganos llegar su consulta a través de la plataforma CIEL, pero no se queden con dudas porque esto podría perjudicar la evaluación, incluso la evaluación de un proyecto en cuanto a que pueda quedar fuera de convocatoria. Así que la formulación principal, especial atención en estos campos de pregunta porque habilitan otros campos posteriores donde tienen que subir documentos. Luego, en la sección de documentos adjuntos les va a aparecer el documento que tienen que subir, cuál es el nombre, por qué les va a aparecer, si está respondiendo sí o no en la formulación principal. Entonces, súper importante que presten atención a ese aspecto. Sobre las actividades, es importante que
pueden agregar actividades, solo podrán solicitar recursos una vez que hayan ingresado la actividad en esta etapa. Es decir, no podemos partir por el presupuesto antes que las actividades, sino que paso uno, agregar actividades, y luego cuando ya las tengan agregadas y guardadas, recién se les va a habilitar el campo de presupuesto donde ustedes pueden agregar eh, los honorarios del equipo de trabajo, los gastos operacionales, los gastos de inversión, porque siempre van a tener alianza con esta actividad propuesta. Ahí tienen que agregar una descripción de la actividad, tienen que indicar si tiene o no afluencia de público, cuál es la fecha de inicio, cuál es la fecha de término, recordarles que la fecha de inicio nunca va a ser, nunca va a poder ser antes que, en el caso de becas y festivales, antes que el 1 de enero del 2026. En el caso de creación y producción nunca va a poder ser antes de marzo del 2026. Si no, la plataforma inmediatamente no los va a dejar ingresar. O sea, les va a decir que no están fuera del rango de fecha. Pero igual considérenlo ustedes dentro de ello. También van a poder guardar el país en esta sección. Sobre la actividad de influencia público, me gustaría aclarar que no se tiene que confundir con lo que luego pedimos en el plan de difusión sobre el público que se espera alcanzar con el plan de difusión. Son cosas distintas, elementos distintos, por lo tanto les pido prestar atención al campo de plan de difusión, cuál es su descriptor, y en actividad es solamente un estimativo de cuánto público asistirá a la actividad como tal. Luego en presupuesto tenemos los tipos de gastos que ya les comentaba, están los gastos personal, operación, inversión y cofinanciamiento que es voluntario. En gasto personal pueden agregar el rol, que es súper importante. Los cuadritos descriptores están ahí porque son importantes. O sea, nada de lo que está disponible en el formulario debiese quedar en blanco, ni debiese quedar con escasa información. ¿Ya? Todo tiene que ser completado, al menos con algún nivel de detalle. Acá va a aparecer el tipo de contrato. Para aquellas personas que trabajan bajo la modalidad honorario, recordarles que tenemos un ingreso progresivo. Esto quiere decir, para el año 2026 son 15,25, pero si su proyecto se llega a extender hasta el 2027 es un monto que cambia. El porcentaje de retención cambia, por lo tanto tienen que asegurarse de que están indicando el porcentaje de retención correcto respecto al año donde se van a ejecutar las actividades. Siempre consulte la guía para una correcta consultación. Igual en el formulario le pusimos un texto de ayuda indicándole cuál va a ser el 2027, pero igual a veces se nos puede pasar, así que a ustedes les pido que presten atención a ello. Eh, Sobre los gastos operacionales, eh, importante, algo importante sobre los contratos de trabajo. Cuando son contratos de trabajo o cuando son contratos bajo la ley de arte y espectáculos, nosotros no agregamos un porcentaje de impuesto porque este puede ser variable según, por ejemplo, salud, ISAPRE, que son a veces porcentajes distintos, pero por lo general en arte y espectáculos puede alcanzar hasta el 33% de retención y bajo la modalidad de contrato de trabajo un veintitantos por ciento. O sea, en ninguno de los casos van a ser iguales a los de los honorarios. Eso tienen que tenerlo muy claro. Si no pueden poner un porcentaje de impuesto para los contratos de trabajo que sea igual a 15,25, porque eso nunca va a ser efectivo. Porque hay otras obligaciones legales que se pagan, como eh, cesantía, salud, ISAPRE, etcétera. Entonces ahí les pido que pongan esa especial atención. Luego el cofinanciamiento se agrega solamente si es que ustedes consideran que falta presupuesto que quieren garantizar que van a agregar. Ahí pueden decir si es valorado, si es en dinero. Por ejemplo, hay gente que pone acá el uso de sus, no sé, de su notebook, lo valorizan y lo ponen ahí como un cofinanciamiento. Eso lo pueden hacer, pueden agregar algún tipo de documento si es que lo requieren, también puede ser. Y finalmente la validación y envío. Entonces ustedes luego que completan todo esto, el formulario se les va a ir poniendo en verdecito, van a ver que cumplieron con toda la etapa y cuando ya estén todo listo, mi recomendación primero es leer las bases, segundo, llenar el formulario, tercero, ver la rúbrica de evaluación, corroborar que el proyecto cumpla con todo y si ya están totalmente seguros, hagan la validación y envío. Recuerden que la fecha va a ser el 5 de agosto hasta las 3 de la tarde que vamos a recibir postulaciones. Si tienen dudas, pueden consultar la página fondosdecultura.cl donde aparecen todas las bases de la convocatoria. Si tienen consultas particulares, pueden hacerlas llegar a la plataforma ciac.cultura.gov.cl/formulario CIAC. Ahí tenemos 3 días hábiles de respuesta, por lo tanto va a ser una respuesta bastante próxima la que les van a recibir. Es una garantía de cierta manera para ustedes que nosotros les respondamos formalmente mediante esa plataforma. Así que lo invito a utilizar este canal formal de consulta porque más allá de que la Caro pueda tener una duda y me la pueda transmitir a mí, lo más formal para ustedes es juntarse en este formulario. Así es que eso, esa es la finalidad de esta presentación.
No sé si hay dudas, preguntas, pero sin duda les agradezco su tiempo porque pasó mucho rato de estar hablando, pero espero que le haya servido como una orientación. Así que, Caro, dejo ahí la palabra lista por si alguien tiene alguna duda. Gracias, gracias, Pame. Quisiera solo volver a los públicos y cuando van definiendo públicos, audiencias, etcétera, es súper importante que sean coherentes con el territorio en el que están, o sea, que sea pertinente con el objetivo del proyecto, que sea pertinente en su totalidad con el proyecto. Si ustedes van a generar un proceso que es muy pequeñito quizás, porque es para un territorio pequeñito, porque es coherente con el objetivo tiene que ver con alcanzar espacios donde no llegan, por ejemplo, las artes, por lo tanto, van a un territorio pequeño de 500 personas, de 200 personas, un caserío, no es necesario que sus públicos sean 1000 personas. O sea, es súper importante que sean coherentes. No los van a evaluar mejor por poner y poner y poner personas de alcance. Sí los van a evaluar mejor cuando ese alcance se cumple. Eso es importante porque después quedan seleccionados y nosotros cuando tenemos que evaluar su proyecto, ustedes hablaron de 1000 y nosotros vemos 30. Entonces es súper complejo eso. Y lo otro es que en el caso de los cofinanciamientos, sepan ustedes y logren diferenciar entre lo valorado y lo pecuniario o literalmente cuando hay recursos de por medio. Porque la forma de rendición de cofinanciamientos es distinta. Cuando son valorados, es un documento, una declaración del tercero o del responsable, y cuando el cofinanciamiento es pecuniario, es decir, monetario, la rendición debe ser a través de las facturas, las boletas o los documentos tributarios asociados a ese gasto. Entonces, también es importante que lo tengan claro, sobre todo en el caso de becas. Un chico, hubo hace como 2 años en otro fondo, un chico puso que iba a aportar con los traslados dentro de la ciudad a la que iba, y lo puso pecuniario y debían prácticamente rendir cada boletito que él usara en su transporte. Entonces, es importante que definan si eso no valora. Eso quería decir. Voy a empezar a dar las palabras. Sí. Caro, antes de eso, había una pregunta de Freddy de cómo se realiza la contratación de personas en el extranjero sin nacionalidad chilena. Pueden hacerse, sí, pero tienen que tener una visa o permiso de trabajo en Chile. No puede estar sujeta al contrato de trabajo, sino que tienen que tener ya el permiso para trabajar para que se pueda realizar esa contratación. Para la duda que tenía particularmente Freddy. Sí, y en el documento tributario es el documento tributario del país donde reside. Ya, entonces espérame, que se me perdió la gente. Me fui al chat. Ya, entonces está la Trini Vial, luego viene Funcamau, no sé si lo dije bien, y la Juan y Salinas. Ya, ese es el orden. Trini. Ya. Hola a todos, hola Pamela, gracias por la información. Mi pregunta, no sé si es cuantitativamente respondible, pero tiene que ver con el ámbito interdisciplinar, ¿ya? ¿Qué tanto porcentaje tiene que tener de una segunda disciplina un montaje para que sea interdisciplinar? Me explico, por ejemplo, si yo quiero poner ya una obra de teatro con música, ¿qué tanta música tiene que tener? ¿50 y 50? O si es, por ejemplo, 20% de música, ¿es interdisciplinar o ya es simplemente teatro? Esa es mi pregunta. Importante pregunta. Y ejemplo concreto, si fuese... Perdón, antes que respondas voy a dejar de grabar porque la presentación ya terminó y finalmente ahora estamos en un espacio de preguntas que es un poco más personal, ¿no? Así que voy a detener la grabación si te parece, Pame. Súper.